Esa morena de Central Oruro, la mejor del mundo. Esa morenito Gary, así de corazón. En los 90 años de la mejor morenada del mundo. ¡Hey! Mi amor, a ti mamita Candila, quiero que me digas desde corazón, desde moreno. Quiero confesar mi amor, a ti mamita Candila, quiero que me digas desde corazón, desde moreno. Y quiero entregarle mi amor a manos llenas, y que todos sepan que en el socavón somos de la central. Quiero entregarle mi amor a manos llenas, y que todos sepan que en el socavón somos de la central. Estoy enamorado de una chinita, chulita, bonita de la central. Estoy enamorado de una chinita, chulita, bonita de la central. Esa cholita. Esa morena, esa morena. Hacia el socavón. Ahora sí, con fuerza. ¡Hey! Y esto es Bolivia. Sí, señor. ¡Hey! Quiero confesar mi amor a ti, mamita Candila. Quiero que me digas desde corazón, desde moreno. Quiero confesar mi amor a ti, mamita Candila. Quiero que me digas desde corazón, desde moreno. Quiero entregarle mi amor a manos llenas, y que todos sepan que en el socavón somos de la central. Quiero entregarle mi amor a manos llenas, que todos sepan que en el socavón somos de la central. Estoy enamorado de una chinita, cholita,
bonita me hace Así de corazón. En los 90 años de la mejor morenada del mundo. Linda Yaureñita, nar de mis ojos, ¿por qué te apresuras quitarme la vida? Quiero que mi vida se formalice ya, amando una sola paloma de verdad. Te noto resentidita ya. Dicen que mi auri no crecen flores, ni las chocachampis, ni las mazahuaitas. Quiero que tú vayas, amigo, por aquí, donde encontrarás lindas chocachampis, donde encontrarás lindas mazahuaitas. Palomas recién en formación. Despídeme, despáchame.
Gabrielito, ¿qué pasa? No eres más que un mancagazo. Yo no soy ningún mancagazo. Por ser una flor, que soy mantenido, soy de lo peor. No les hagas caso, yo te daré amor. Si acepto tu plata es con mucho amor. Sabes, lo he ganado con mucho sudor. Y verás estrellas de todo color, de noche y de día, te juro mi amor. Mancagasto, nunca mi amor. Por solo centavos serás mi ilusión. Mancagasto, nunca mi amor. Por centavos de tu alma. Por ser una flor, que soy mantenido y sin profesión. No les hagas caso, bailo en San Simón. Si acepto tu plata es con mucho amor. Sabes, lo he ganado con mucho sudor. Y verás estrellas de todo color, de noche y de día, te juro mi amor. Mancagasto, nunca mi amor. Por solo centavos serás mi ilusión. Mancagasto, nunca mi amor. Por centavos de tu alma.
raza guerrera, fundiendo tierras. Raza de bronce, forjada en piedra. Un nuevo amanecer, una nueva nación. El imperio se ha de expandir con la luz de su Dios. Fortalezas de piedra, hombres con gran convicción. Una sola etnia bajo el Padre Sol, siguiendo las leyes del descendiente del sol. El linaje ha de seguir siempre hasta el final. No matarás, no robarás, no vagarás, trabajarás. Un nuevo amanecer, una nueva nación. El imperio ha de crecer con la luz de su Dios. Una nueva nación. El imperio ha de crecer con la luz de su Dios. El Inca gobernará con la mirada hacia el sol. Y nunca se rendirán y juntos vencerán.
Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia de... Buenos días a Limpuncha y a todos los hermanos que escuchan este espacio informativo. Bienvenidos a Ñucanchi Cancunapa. De nosotros para ustedes, el informativo semanal de Radio Chasqui Jujuy. Jornada de viernes 8 de septiembre, segunda semana de este mes, el mes de la primavera, el mes donde conmemoramos y recordamos a nuestra mujer indígena, ¿no? Bienvenidos, ¿no? Vamos a escuchar algo de música. Bueno, ya estuvieron escuchando algo de música. Vamos a preparar lo que es la información de la jornada y volvemos en unos instantes. Bueno, continuamos con noticias mientras estamos escuchando un poquito de música y se mezcló. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la realidad de los docentes en la provincia, ¿no? Luego de haber transcurrido diferentes asambleas donde se plantea justamente la reapertura de paritarias por parte de este sector. Vemos también lo que es las actividades que están haciendo frente al avasallamiento de los derechos. Estamos hablando de los juicios que se llevan a cabo también por los docentes que han sido criminalizados, ¿no? Han sido apuntados a dedo, digamos, por pensar diferentes. En este sentido, se está planteando el paro docente en Jujuy. Y ADEP ha confirmado la medida de fuerza y lo va a realizar por 48 horas. Estamos hablando que estas 48 horas se realizarían los días 18 y 19 de este mes, ¿no? El gobierno de Gerardo Morales volvió a aplicar descuentos a los saberes de los educadores por los días de huelga, situación que además de no tener un sustento administrativo, revivió el conflicto, en un conflicto que no sé si yo diría lo revivió, ¿no? Es un conflicto que está latente, los dos sectores están constantemente con asambleas, pero obviamente el tenor en lo que es las calles, digamos, ha parado un poco, digamos, justamente las actividades que se hacían por ahí, esa marcha de antorchas o la caminata pacífica que se realizaba por la ciudad de Jujuy, ha cesado un poco también, ¿no? Porque justamente entendemos, ¿no?, de que se avanzó con la parte salarial, digamos, que no es acorde, digamos, a lo que es la canasta básica familiar en la actualidad, pero bueno, la verdad que pudieron realizar una buena negociación, entre comillas, ¿no?, para poder avanzar y para poder retomar las clases y obviamente para que los chicos, que son los más afectados en esta circunstancia, puedan volver a las escuelas, ¿no? Indicando el pago de la Administración Pública Provincial esta semana, ¿sí? Hoy era el turno para el cobro de los docentes, ¿no? Quienes
nuevamente se encontraron con importantes descuentos por los días de huelga, situación que derivó a la ratificación por parte del sector de ADEP para un paro por 48 horas. La confirmación obviamente la hizo la secretaria general Silvia Vélez, y los días que se llevarían a cabo estas 48 horas sería el 18 y 19 de septiembre. Los educadores del nivel inicial y primario no se presentarán en las aulas, aunque las medidas de fuerza luego se van a desarrollar en progresividad, y entendemos obviamente que va a haber una marcha, una caminata, y obviamente con un acto que siempre realizan justamente para explicar a todas las bases y a todo el público en general la realidad de estos sectores, ¿no? Nos pusimos la escuela al hombro, dice, ¿no? Este sector de ADEP. Todos los docentes han hecho lo posible para la educación pública siga avanzando, ¿no? En todo momento, expresó Silvia, ¿no? Tratando de resumir el malestar generalizado, ¿sí?, de los educadores, justamente por estos descuentos que se están realizando. Hoy, recordamos, fue en el calendario de cobro de la provincia el día en donde cobraba este sector de educación, tanto a nivel primario, secundario y terciario, ¿no? En este sentido, obviamente, el malestar de los docentes que recibieron importantes descuentos, ¿no? Desde el Ejecutivo, espero que se valore el trabajo que hace día a día dentro de las aulas todos los docentes, no solo otorgando aumentos que nos satisfacen las necesidades económicas, sino además tratando de disciplinar a quienes concretan medidas de fuerza para reclamar las mejoras salariales. Esto es un reclamo obviamente que hace este sector para dirimir, ¿no?, justamente las problemáticas que vienen atravesando por los diferentes descuentos, y en el día de hoy, en este mes de septiembre, no pasó, ¿no?, desapercibido. Obviamente los descuentos han sido notablemente muy importantes. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india.
Bueno, volvemos al aire, 37 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a continuar, ¿no? Justamente con el desarrollo de las noticias en Ñucanchi, Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades. Vamos a hablar un poquito, continuar la línea de minutos anteriores de lo que hablábamos justamente de la problemática del sector de educación en la provincia. Vamos a hablar justamente del CEDEMS, ¿no? Y justamente, perdón por decir justamente tantas veces, vamos a hablar de lo que es el malestar de este sector. También el gobierno no acreditó instrumento legal que habilite los descuentos, expresaron desde el CEDEM. El Tribunal del Contencioso Administrativo deberá resolver el amparo presentado por el CEDEM para que el Ejecutivo dé marcha atrás con los descuentos salariales a los docentes, ¿no? En este sentido, se realizó la audiencia por el amparo precautorio por los descuentos salariales a docentes, presentado por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, el CEDENS, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, presidido por el doctor Sebastián Damiano, ¿no? Bueno, y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Justamente algo que ya veníamos debatiendo, veníamos informando, ¿no? Este malestar con las diferentes asambleas donde el gobierno nuevamente vuelve a retomar, ¿sí? Por ahí a los viejos fantasmas, ¿no? Que llevaron al gremio del CEDEM a casi a la quiebra, ¿sí? Al remate del edificio, de lo que es donde funciona el sindicato, ¿no? Recordemos, esto fue público en un diario muy conocido de la provincia, donde prácticamente se le estaba en remate este edificio. Bueno, desde el gremio presentaron pruebas, testimonios sobre los descuentos de días de huelga y el juez deberá resolver en los próximos días. Bueno, con respecto a esto también hablaban y había muchas pruebas de que los descuentos habían sido totalmente desmedidos, ¿sí? en su cantidad también y en la forma en que se habían realizado, ¿no? Por ahí teniendo en cuenta de que hasta los días sábados y domingos se habían desarrollado estos descuentos y esto llamaba obviamente la atención. Teniendo en cuenta que estamos en un mes donde muchos docentes tienen la iniciativa, ¿no? desde lo personal para participar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y acompañar a todos sus alumnos, y esto obviamente tampoco reciben un haber, ¿no? Es obviamente todo desde, como lo decimos, ¿no? Desde la profesión y obviamente sin ser pagados, ¿no? La secretaria general del CEDENS, Mercedes Sosa, expresó que el gobierno no acreditó instrumento legal que habilite los descuentos y esperan que la justicia investigue cómo va a desarrollarse esta problemática que viene atravesando este sector, ¿no? Una de las asesoras legales del CEDEM, estamos hablando de Cintia Mamani, detalló que se dejó constancia el nombre de los docentes afiliados, obviamente las irregularidades de los descuentos de los saberes de los docentes, el incumplimiento por parte del Estado provincial en cuanto a la inexistencia de un acto administrativo y su representativa publicación sobre la modalidad de los descuentos, el procesamiento, y se cuestionó el destino de los fondos descontados. Así que bueno, ahí teníamos esta situación, ¿no? Que viene atravesando el sector de la educación en la provincia. Bueno, con respecto a esto que hablamos hace un instante, vamos a escuchar un audio justamente por parte de un profesor, ¿no? El que es secretario adjunto del sindicato del CEDEMS,
el profesor Juan Córdoba, que tiene, bueno, justamente esta evaluación de cómo se viene cómo viene la negociación y cómo viene esta problemática que tiene este sector justamente por los descuentos que se realizaron en estos meses, ¿no? El día de la fecha, jueves 7 de septiembre, se realizó a las 9 la audiencia por el amparo precautorio presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo presidido por el doctor Damiano. En dicha audiencia se dejó constancia por parte del gremio en nombre de los docentes afiliados, las irregularidades en los descuentos de los haberes de los docentes, el incumplimiento por parte del Estado provincial en cuanto a la inexistencia de un acto administrativo y su respectiva publicación sobre la modalidad de los descuentos, el procedimiento y el destino de los fondos descontados. Es necesario destacar que el gremio manifestó en dicha audiencia la voluntad de diálogo, mientras que el Estado provincial, representado por la Fiscalía de Estado, no la manifestó expresamente. Estamos a la espera de la sentencia en esta presentación, que será en los próximos días. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. Bueno, retomamos nuevamente el aire, 45 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a continuar un poco con las noticias locales. Vamos a hablar de la actualidad justamente de las comunidades indígenas en nuestro territorio. Vamos a hablar de lo que es la situación en el municipio de Maimará, ¿no? Justamente con este título que defendió el reclamo de comunidades indígenas, y ahora empresarios piden al municipio de Maimará la despedida, ¿no? Estamos hablando de Luis Serpa, quien se desempeña como director de turismo. En una carta a la intendenta del grupo de emprendedores apunta que el funcionario con su postura perjudicó a este sector. No viven de la cultura andina, pero desprecian el reclamo de las comunidades indígenas que rechazan la reforma inconstitucional, así como le dicen. La contradicción de un grupo de empresarios de Maimará se concretó con el pedido de la renuncia de un funcionario municipal, quien defendió la postura de los pueblos indígenas de resguardar su territorio y de avanzar contra el modelo extractivista, ¿no? Justamente estamos hablando de esta situación que se está movilizando en el territorio de Maimará,
Y que bueno, esto se ha repetido creo en todos los territorios o en toda la parte donde más apuntan turísticamente o donde más se explota turísticamente, vale la redundancia por ahí. Y obviamente tenemos esta gente que labura, sí, justamente, y lucra de todo nuestra cultura, de todas nuestras ceremonias, pero después obviamente a la hora de este reclamo tan milenario, ¿sí?, que tienen nuestras comunidades indígenas, hacen vista al costado y obviamente tienen una postura más radical, apuntando solamente a los beneficios individuales, y esto la verdad que llama la atención. Pero lo que está sobrepasando el contexto es justamente están pidiendo la renuncia de aquellos funcionarios que han salido a defender, ¿no?, la postura de las comunidades indígenas en todos los territorios, y obviamente es un pensamiento muy personal, que por ahí no se tendría que evaluar, ¿no? Todos somos seres políticos pensantes y me parece que tenemos una postura individual, ¿sí?, ante esta situación, y teniendo en cuenta también lo que está pasando en este proceso donde la identidad, ¿sí?, como pueblos indígenas cada vez es más notoria en todos los sectores, y esto se está reflejando en las redes sociales y en muchos espacios donde por ahí antes no había este pensamiento. En este sentido, estos empresarios, estos inescrupulosos, vuelven a atacar, ¿no?, de una manera justamente que es la discriminación total hacia nuestro pensamiento, hacia nuestra cultura y todo su contexto. Así que bueno, esperemos que esto se resuelva. Vamos a ver también cuál es la postura que tienen desde el tercer malón de La Paz, que es, recordemos que hay un gran sector que está todavía en una permanencia pacífica en Plaza Lavalle, en lo que es Buenos Aires, y también se sigue haciendo resistencia en el costado de las rutas para lo que también son, ¿no?, parte de este tercer malón de La Paz. Así que bueno, espero que también haya una proclama por esta situación para salir a bancar, ¿no?, y a apoyar a funcionarios que también expusieron, ¿sí?, parte de su trabajo y su vida para dar viabilidad y dar la resistencia que hoy marca este tercer malón de La Paz. Fue a finales de julio, ¿no?, sí, mediante una carta enviada a la intendenta Susana Prieto, un grupo de emprendedores apuntó a la figura del director de turismo Luis Serpa, a quien acusaron de perjudicar al sector debido a su postura. Según señalaron en el documento, está probado, ¿sí?, que él ha presentado apoyo a los cortes de la ruta nacional número 9 y su intersección con la ruta número 52 hacia Purmamarca, mantenidos por diversos sectores de la provincia, comunidades indígenas, docentes, etcétera, por lo que nuestro sector turístico se ha visto afectado y deteriorado gravemente durante uno de los mejores momentos de la temporada invernal. Yo no sé hasta qué punto se habrá afectado, ¿no?, porque la verdad que el paso era normal. Hemos visto, nosotros hemos estado haciendo cobertura en los diferentes puntos, sobre todo en lo que es en el sector de la ruta 9 y 52 en Purmamarca, donde la verdad que los turistas, la mayoría, casi el 95%, hablaba maravillas obviamente de lo que es el paisaje y la cultura de nuestra provincia y de obviamente de la lucha que tiene este tercer malón de La Paz de una manera organizada. Sí, obviamente hay un mínimo sector que justamente viene directamente a confrontar, ¿no?, involucrando las políticas partidarias directamente a la ruta, ¿no? Así que bueno, esto ya lo entendemos, así que espero que también nosotros desde acá de este espacio apoyamos también a lo que es aquellos que han vivido y han sentido las luchas, no solamente del tercer malón de La Paz, de las comunidades indígenas, sino también las luchas docentes, ¿no?, que todavía, como lo dijimos en el bloque anterior, siguen constantes, sigue la persecución. Hoy la persecución ya no se hace de una manera física, de una manera agresiva, ¿no?, sino que la agresividad pasa al plano justamente de estos descuentos
que en este mes de septiembre también han sido bastante fuertes y han llamado mucho la atención, y obviamente el sector educativo, tanto en el CEDEMS como en ADEP, volvieron a proponer justamente el paro, ¿no?, por 48 horas. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Vamos a hablar un poquito de lo que es la actualidad de los hermanos del Tercer Malón de La Paz. Justamente ustedes pueden apreciar el vivo que está realizando nuestra página de prensa originaria de Llancas Maqui en red con Radio Chasqui Jujuy. En el día de hoy, en horas de la mañana, estuvieron presentándose hermanos del Tercer Malón de La Paz, más precisamente de los hermanos de la Nación Colla, ¿no?, del territorio Abrapampa, que estuvieron acercándose a la capital, justamente, y visitaron las instalaciones del CEDEMS, que obviamente los recibieron, y a partir de eso expusieron, ¿sí?, una conferencia de prensa para ver la realidad y las anécdotas que este Tercer Malón de La Paz hasta el día de hoy sigue vigente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además, están realizando una movilización a la legislatura de Jujuy justamente para hablar del pedido máximo, que es obviamente la intervención a la provincia por parte del Estado Nacional. Así que bueno, pueden observarlo, ¿no? Todavía estamos transmitiendo en nuestra página de prensa originaria de Llancas Maqui el vivo, ¿no?, de esta actividad que vienen realizando el Tercer Malón de La Paz.
Bueno, volvemos ya a los últimos minutos de Ñucanchi Cancunapa, 58 minutos después de las 10 de la mañana. Vamos a hablar de las actividades que se estuvieron realizando en el día de ayer en el Consejo de Pueblos Originarios Llancas-Maqui. Vamos a hablar de la Allen Yacha, la Diplomatura de Culturas Originarias del Consejo de Pueblos Originarios Llancas-Maqui, ¿no? El Tusui Tinku, el encuentro de danza andina. En el día de ayer vivimos una emocionante jornada artística y cultural junto a las Ñañaicuna hermanas y Turaicuna hermanos del Consejo de Pueblos Originarios Llancas-Maqui. Se realizaron múltiples actividades relacionadas al arte, la música y la danza. Continuamos con la construcción de instrumentos de viento, sicut, tarea que los jóvenes nos propusimos para recuperar los conocimientos de los abuelos para acompañarse con la música en todas sus tareas. Se utilizaron caños de PVC y se practicó el amarre con lana para luego afinar cada tono y poder tocar las sicuriadas, ¿no? Esta actividad se continúa en el tiempo con la ayuda de la Yachachej Ileana Vale, ¿no? También las Yachachescuna docentes interculturales Wari Paitán y Natacha Rivera. Trabajaron realizando con lana, vellón y cartón un elemento artesanal que posteriormente acompañó a la danza, una réplica en miniatura de un animal que pertenece a nuestro territorio. Con el sonar de la caja coplera y el erque se continuó con la jornada, con la ronda que abrió el espacio para compartir los saberes relacionados a la danza andina. La profesora Daniela Vale nos introdujo en llamarada o llamamichui, ¿sí? Una danza que emana de las costumbres de nuestros ancestros de pastear llamas acompañados de la huaraca, onda tejida con lana, imitando en sus pasos el caminar de los camélidos en contacto con la tierra y la ayuda del tatahuayra viento que siempre nos acompaña. Una hermosa experiencia en donde los representantes de los Ailus, ¿sí? Y los invitados a este encuentro rememoraron las prácticas familiares y comunitarias. Recibimos con mucha alegría en la sede provincial a Huahuachacuna, niñitos y niñitas de los Ailus educativos Juchuy Pacha Muscuicunapaj, el jardín intercultural, quienes disfrutaron de esta actividad y fueron parte de la mano de sus Yachachescuna docentes en este Tinku, en este encuentro. Para recuperar energía y descansar, compartimos alimentos, ¿sí? De nuestra Pachamama, bebidas, linaza y agua de pelón con algarrobina y también pochoclos dulces. Se habló de la importancia de las semillas y todo lo que nos aporta a nuestro cuerpo como alimentos saludables propios del sumac Miscuy, ¿no? Buen comer, sabiduría de nuestros pueblos, el canto de copla y la memoria del sumac causay, el buen vivir, que es lo que queremos sostener y del cual queremos seguir aprendiendo, seguir avanzando en el camino de la descolonización y la recuperación de nuestros saberes ancestrales. Así culminamos las actividades propuestas en el marco del 5 de septiembre, ¿no? Como el Día Internacional de la Mujer Indígena y como pueblos originarios Llancamaqui, como el Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui, como Radio Chasqui Jujuy, involucramos también todo el mes de la mujer indígena. Y Jayaya, Suma Causa y Jayaya, Educación Intercultural Bilingüe, Jayaya, Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui. Bueno, esta es un repaso de las actividades que se estuvieron realizando en el día de ayer. La verdad, en la jornada de ayer nuestro espacio estuvo totalmente colmado, ¿sí? Por las actividades que hace momentos nombramos. También la visita en nuestros estudios de la radio de Felipe, el guitarrista de lo que es Intoxicados, también ha movilizado bastante gente a nuestro espacio. Así que el día de ayer una radio totalmente cálida, con muchas energías. Así que bueno, en buena hora.
Hablamos un poquito de lo que va a ser el clima en la provincia y volvemos en un minutito, escuchamos algo de música y ya nos despedimos. Desde un tiempo a esta parte, sin que lo sepas, mi mente ya no piensa sino en sentir. Caminamos tú y yo, mundos diferentes, y tratar de encontrarte sería el fin. Bueno, último minutito de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Vamos a hablar de cómo va a estar el clima este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 8 de septiembre la temperatura estará rondando entre los 11 y los 21 grados. La probabilidad de lluvias alcanzará entre un 10 y un 40% en la ciudad de Jujuy. El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy indica que para el día de hoy, 8 de septiembre, el cielo estará con las lloviznas aisladas por la mañana y a temperaturas que rondarán entre los 11 y los 21 grados, ¿no? De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima presentará una probabilidad de lluvias entre un 10 y un 40%. Los vientos del sudoeste correrán a una velocidad entre 0 a 2 km por hora. La humedad será entre el 91% y la visibilidad será regular. Bueno, con una probabilidad del 91%, con una humedad del 91% es más que seguro que vamos a tener una tardecita, una tarde-noche con la llovizna, con una llovizna, así que bueno, aquellos que tengan que salir a hacer actividades, a tener cuidado y a sacar el paraguas, abrigo, porque la temperatura estaría rondando entre los 11 y los 21 grados. Bueno, desde acá nos despedimos. Esto ha sido Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, la edición del día viernes 8 de septiembre. Nos estaremos encontrando la próxima semana con más información a nivel local, nacional, internacional, en esto que denominamos Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades. Tincuna Cama. De amar tu piel, tú eres mi amor secreto, mi amor furtivo, y he de amarte sin